y hoy hablamos de La ciudad de los vivos de Nicola Loyola. Bueno, pues el libro, que está basado en un hecho real, espeluznante por cierto, está tratado con mucho rigor y lleva en el comienzo una citación de Giulio Andreotti muy a colación con el tema, y la leo textualmente. No achaquemos los problemas de Roma al exceso de población. Cuando solo existían dos romanos, uno mató al otro. Bueno, pues el libro comienza de esta manera. Hay un viejo turista holandés, está en las taquillas de entrada del Coliseo, es el 1 de marzo de 2016 y por una de esas taquillas empieza como a gotear sangre. Pues es debida a una rata atrapada en el techo. Bueno, pues la alarma salió en todos los periódicos, que Roma estaba infectada ese año de ratas. Entonces el viejo turista, como cierran las taquillas, pues se aleja con un chico por entre las calles. Y eso lo dejamos ahí. Ahora pasamos al viernes 4 de marzo, que es cuando se cometió el asesinato. Un joven de unos 20 años había sido brutalmente asesinado en la periferia romana. Entonces un periodista de 54 años oye la noticia por la radio y se da cuenta de que están hablando de su bloque de edificios, así que corre como vamos a toda la leche porque tiene un hijo de esa edad y en ese momento está tan horrorizado que no sabe si el hijo puede ser la víctima o incluso puede ser el asesino, vamos, pero bueno, no, llegó, estaba sano y salvo, él no era y sintió un alivio tremendo. En ese mismo momento el abogado Andrea Florita recibió la llamada de Giuseppe Barini diciéndole que su hijo había sido asesinado. Y en unas horas toda Roma hablaba de lo mismo. Y voy a leer un extracto del periódico de La República del día 6 de marzo del 16. O sea, todo esto es real, salió así en el periódico. Horror en la periferia de Roma. Un chico de 23 años fue asesinado en un apartamento del Colatino después de haber sido torturado durante horas. Aparentemente, el crimen carece de móvil. Vale, pues ahora vamos con los asesinos. Entonces, el sábado 5 de marzo, Manuel Fofó salió de su casa a las 7 de la mañana para acudir a un pueblo a Molise al funeral de su tío. Iba con su madre y con su hermano. Él iba a cumplir 29 años a final de ese mes y vivía en el mismo edificio que su madre. Él vivía en el 10º y ella vivía en el 9º. Bueno, pues sus padres estaban divorciados y andaban un poquito a la gresca, pero no obstante su padre, Walter, que era el dueño de varios restaurantes en la zona bien de Roma y también de una gestoría de automoción muy conocida, decidió ir también al entierro de su cuñado, vamos. Su otro hijo, Roberto, que es el hermano de Manuel, trabajaba con el padre, pero como no nacieron ricos, el mantenerse era fruto del trabajo duro. Roberto era 4 años mayor que Manuel, era serio, estaba licenciado, era muy trabajador, tenía familia. Manuel, sin embargo, estaba repitiendo curso de Derecho, su vida era absolutamente desordenada, tomaba benzodiazepinas, le habían retirado el carnet de conducir por ir bebido. Y bueno, pues así hablaba Manuel de él mismo cuando le preguntaban por él, o sea, cuando le preguntaban por qué, a qué se dedicaba, ¿no? Y lo voy a leer textualmente. Manuel decía del mismo: tengo algunos locales de restauración que gestiono junto con mi familia. Además, me estoy ocupando de algunos proyectos digitales. Estoy desarrollando una startup. Cuando le hacían esa misma pregunta a su hermano, la respuesta era: Manuel viene al restaurante a comer, es un entusiasta del marketing, lee mucho, de vez en cuando intenta darnos alguna idea, pero en realidad no lleva a cabo ninguna actividad laboral. Walter, el padre, hablaba sobre el hijo menor destacando los aspectos de su carácter. Es un chico correcto, educado y muy tranquilo, reservado. En el colegio nunca se peleó con nadie. También, según su padre, Manuel era muy inteligente, llevaba una vida normal, estaba sediento de cultura porque era capaz de comprar hasta 2 libros para leérselos en una sola noche, pero siempre había mostrado poco interés por la gestoría de automoción, que le habría garantizado un futuro. Intenté involucrarlo, como hice con Roberto, pero fue inútil. El chico asistía con pasión a cursos de marketing y de informática. El dinero para los cursos se lo doy yo. Y en los últimos meses era cierto que había trabajado intensamente en una startup. Se trataba de un proyecto para el Comité Olímpico, gracias al cual, según decía siempre Walter, podría haber mejorado su situación. Sin embargo, el proyecto, añadía, no llegó a buen puerto. Pero la declaración más extraña con respecto a Manuel procedía de su madre. Manuel no me dice si va al restaurante a trabajar o no, ni siquiera sé qué relación tiene exactamente con su padre. Bueno, pues ahora están viajando los tres juntos al entierro del tío, o sea, están la madre, él y Roberto y su hermano Roberto, pero Roberto recuerda que 2 días antes, a eso como de las 7 de la mañana, recibió un extrañísimo SMS de su hermano, que le decía, o un WhatsApp fue, no sé, bueno, que le decía: hola Roberto, ¿te vienes con nosotros? He conocido a una trans, también tenemos algo de perico. Pues claro, se quedó flipado y dice: pero sabía que su hermano jamás llamaría perico a la cocaína. Total, que le llamó porque le había llamado a las 6 de la mañana, le pegó 3 berridos y le mandó a la mierda sin darle posibilidad de réplica.
El padre Walter, que como estábamos diciendo, que está en plena batalla legal con la madre, pero bueno, como era su cuñado el que había muerto, pues decidió también ir. Entonces quedaron en una gasolinera así en dos coches diferentes, porque por uno iban los tres, madre y los dos hijos, y luego el padre iba aparte. Quedaron en una gasolinera y en ese momento Manuel dejó el coche de Roberto y se cambió al del padre. Bueno, pues nada más entrar al coche del padre, el padre le notó raro. Además, el día anterior le había estado llamando insistentemente sin obtener respuesta, porque es que tenía que pagar uno de sus cursos y quería pedirle, pues, no sé, la cuenta bancaria. Y entonces le preguntaba a Bocajarro que qué demonios pasaba y que por qué no le había contestado. Y le dijo que, el hijo le dijo, es que iba hasta arriba de coca, de cocaína. Y el padre colérico le dice, pero ¿cómo has podido caer tan bajo de ponerte ciego de coca? A lo que el hijo le responde que cayó todavía más bajo que eso, que habían matado a un hombre. La noticia pues le dejó al padre flipado, vamos, le estalló en la boca del estómago, pero claro, ese plural de que habían matado a un hombre le daba posibilidades de exculpar a su hijo. En realidad el padre pensó, bueno, a ver, estos estaban todos borrachos y han atropellado a alguien sin darse cuenta. Claro, nada más lejos de la realidad, porque ese alguien había sido asesinado a puñaladas y a golpes de martillo y el cuerpo estaba además en casa de su hijo. Total, que le dice que el cómplice era un tal Marco Prato, al que no había visto más que 2 veces en su vida y que del asesinado no sabía absolutamente nada, ni su nombre ni nada. Bueno, pues al oír esto el padre llamó a su hijo Roberto, que iba detrás de él en el coche, porque ahora ya sabes, iban los dos coches uno detrás del otro al entierro del tío, y le dijo, oye, vamos a parar aquí. Paran los dos coches, salen los dos, el padre y Roberto, y se lo cuenta todo. Y Roberto pensó que serían chorradas de Manuel, que como estaba yendo al psicólogo y era bastante raro, pero el padre le recordó, oye, recuerda que la rareza más rara de tu hermano es que siempre dice la verdad. Y entonces Roberto dice, uy, es verdad, tal, se va al coche con Manuel, que estaban en... Y claro, cuando volvió con el rostro demudado, ¿no? Porque se dio cuenta de que, de que era absolutamente cierto. Bueno, pues fueron al entierro, pero ya inmediatamente los tres se volvieron, Manuel, Roberto y Walter, se volvieron a Roma. Bueno, pues Michele Andreano es un amigo de Walter, tenía 3 bufetes de abogados y fue al que llamó para llevarle el caso. Estaba en Áncora llevando otro caso, pero bueno, como le vio muy alertado, volvió pitando para Roma pues para estar con el este. Entonces, cuando llegó, llamaron a los carabinieri porque Manuel Fofó, que es eso, quería entregarse. Reconoce de nuevo haberlo hecho en compañía de Prato y no tener ni idea de por... O sea, es que no tenía ni idea de a quién habían matado ni por qué, que es lo alucinante de este caso. O sea, bueno, pues un mes antes Manuel y Marco, el Marco Prato este, habían intercambiado unos WhatsApps para quedar en los que Marco le decía a Manuel que cómo quería que se arreglase. El asesinado se llamaba Luca Barani y la última persona que lo vio con vida lo vio en un tren de Roma a las 8 menos 10 de la mañana del día del asesinato y le dijo que había quedado con una persona que le debía 1.000 euros y que había otra persona que le daría el doble solo con decirle la dirección de la primera. No sé, el testigo dice que estaba con una amiga rubia de unos 20 años y que cuando se despidieron le pidió que tuviese cuidado. Luego, al parecer, esta amiga rubia apareció allí en el juicio y reconoció haber viajado con Luca Barani, pero que no le había advertido de ningún peligro. Bueno, total, que los carabinieri van al piso y se encuentran en una escena dantesca. Y llegan a la conclusión de que los autores del crimen se habían ensañado de un modo desmesurado y primitivo, o sea, con una violencia explosiva y sin sentido. Porque es que además de todas las heridas, vieron además que en el cuerpo tenía tatuado un nombre, Marta Gaya. Bueno, pues Manuel confesó que Marco Prato había ido a un hotel con intención de suicidarse después de haber hecho todo esto. Y el hotel era el Hotel San Justo y los ocupantes de la habitación contigua, que no podían conciliar el sueño, estaban bajando a recepción en ese momento a quejarse porque el ocupante de al lado, que era este Marco Prato, estaba sonando en su habitación a todo trapo el Chao Amore Chao de Dalila y él le estaba llamando para que bajase el volumen, pero no salía absolutamente nadie, por eso habían ido a quejarse. Bueno, pues el padre de este Marco Prato se llama Ledo Prato. Era un reputadísimo gestor cultural de la burguesía católica, estaba casado y tenía 2 hijos, un chico y una chica, y era súper cordial, súper correcto, súper tranquilo y era valorado por todo el mundo. O sea, creía firmemente que la capacidad de trabajar por el bien prevalecería sobre los impulsos destructivos. Y voy a leer textualmente. Eso pensaba, pero así, cuando la noche del 5 de marzo se enteró de que su hijo tenía problemas, serios problemas que superaban todo lo imaginable, penetrar en sus pensamientos debió de resultar complicado incluso para quien lo conocía. ¿Mi hijo Marco? ¿Qué pensó Ledo Prato en ese momento y en las horas siguientes? ¿Permitió que su cauteloso optimismo colapsara bajo el peso de lo que estaba pasando?
¿O utilizó el sentido común y la prudencia como lentes deformantes para evadirse del lado más brutal de las cosas? La primera llamada telefónica fue la de Ornella Martinelli. Los carabinieri habían encontrado su número y el de otros amigos en el móvil de Marco. Los habían llamado pidiéndoles que localizaran a los Prato para comunicarles que las fuerzas del orden los estaban buscando. No era la primera vez que Ledo recibía noticias preocupantes sobre su hijo. Había ocurrido cuando Marco vivía en París y algún tiempo después en Roma. Desde entonces, no obstante, habían pasado años, las cosas habían mejorado mucho y habría sido poco generoso dudarlo hasta que llegaron llamadas telefónicas como esta. Ledo adoraba a Marco, valoraba su brillantez, su espíritu de iniciativa y a pesar de que padre e hijo parecían estar a años luz de distancia, un gestor sin tacha de la burguesía católica y uno de las relaciones públicas más exuberantes de la escena gay de Roma, pues el vínculo que los unía era profundo. Quizá lo que los acercaba era también una secreta melancolía que uno escondía detrás de la compostura y el otro detrás de la vivacidad extrema. Bueno, pues cuando ocurrió esto, a este hombre que era tan tranquilo y era tan cordial y tan correcto, pues los medios se le echaron encima con toda la violencia. Ahora el papaíto de la burguesía romana lo va a sacar de la ratonera utilizando todos los medios posibles. O decían, hombre, un radical chic, un arrogante hijo de papá, escoria. Bueno, estaba la gente romana, pues bueno, y italianos en general, enfadadísimos con el caso, lógicamente, porque este caso ha sido muy importante allí. Bueno, pues Marco Prato era a su manera un personaje público. Trabajaba de relaciones públicas en el mundo de los clubs, organizaba veladas y parties, detestaba a los homófobos y defendía los ambientes gays, tenía piquito de oro, era pues elocuente, brillante, era muy persuasivo en el trabajo, era un formidable conversador, muy hábil, llevaba contorno gris, o sea, de los ojos negros y esmalte de uñas, ¿no? O sea, tenía estas cositas así un poco transgresoras, salió del armario además siendo un chiquillo. La madre se lo tomó bastante peor que el padre, que sentía por su hijo un orgullo sin reservas. Y es verdad que últimamente sí que la gente que lo conocía decía que Marco estaba como raro, que estaba irritable, que estaba tenso, que además tomaba demasiada cocaína, se estaba sobrando. Y bueno, decían que se había intentado suicidar, que tampoco era la primera vez. Pero bueno, una cosa es que les estuviesen diciendo que se había intentado suicidar y otra cosa es matar a alguien. O sea, matar a alguien a toda la gente que lo conocía le parecía impensable, imposible y un auténtico disparate, vamos. Y bueno, pues hasta aquí puedo leer. Lo voy a dejar en la página 68 de la edición de Random House. Y ahora seguid vosotras. Buscad la frase que pone mamá, no subas a casa del abuelo y la abuela porque tengo que hablar contigo. Y ahí podéis seguir. Pues hasta pronto. Espero que os guste.